Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y vamos a presentar un trabajo de la materia Psicología Política. Los integrantes del grupo somos Dimelsa Orozco, Mireya Mercado y mi persona Robert Barrios. La pregunta problematizadora del trabajo es qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Entonces partimos de qué es un conflicto armado. Y se entiende que por conflicto armado, se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados o entre grupos dentro de una comunidad y se genera afecciones dentro de esta comunidad. Eh, para aportar un poco lo que dice el compañero Robert, tenemos que tener en cuenta que el conflicto armado en Colombia viene haciendo presencia desde hace 60 años. Este conflicto armado se generó inicialmente por por la desigualdad que en ese momento había en cuanto a temas de tierras o de repartición de tierras, y también tuvo como un factor a favor, pues para que se diera el hecho de que, digamos que la participación en la política del país hace 60 años atrás era un poco limitada. Entonces, digamos que digamos que factores hicieron que surgiera un movimiento o un conflicto armado, pero no con el fin de generar violencia, sino con el fin de buscar otros objetivos, ¿sí? Sí, más bien Vemos como con el que fin de generar igualdad entre la sociedad, porque era como que exactamente, muy desigual. inicialmente se generó por el tema de la desigualdad, como tú dices, ¿sí? Pero vemos pues que a la época en la que estamos, 60 años después, el conflicto armado no es nada de de lo que se planteó en sus inicios, o sea, se tornó violento, se tornó conflictivo, aparecieron diferentes, digamos que actores Sí, ya los grupos al margen de la ley, que ahora hay como que muchas incidencias en cada parte de Colombia, cada región tiene algo así. exactamente, aparecieron las FARC, el EPL, el Ejército Popular, creo que se llamaba el EPL, el M-19, El las ELN, autodefensas que nos están acosando. las Águilas Negras, y ahora mismo el Ajá. Clan del Golfo, que como que son la organización criminal más grande en Colombia. Y si a eso le sumamos temas como el microtráfico, entonces pues ya, ya no es un tema como para que haga alusión a lo que era inicialmente. Bueno, compañeros, desde la pregunta problematizadora, como dice el compañero Robert, ¿qué comportamientos sociopolíticos ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Desde mi punto de vista, esta es una pregunta que es muy interesante, eh, que es muy abierta, pero que a la vez es muy compleja. ¿Y por qué es muy compleja? Porque aquí tenemos que entrar a mirar todos estos tipos de violencia. Tenemos que entrar a mirar desde la parte de las víctimas, desde la parte de los victimarios, qué ha generado estos tipos de violencia. Entonces, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de una persona víctima, en mi caso, que digamos fui víctima del conflicto armado durante los años del 99, podría decir que estos escenarios violentos generaron en mi familia o en gran parte de mi familia, dejaron unas secuelas de comportamientos agresivos, en otras unos comportamientos pasivos. Tuvimos que dejar nuestra identidad, nuestra cultura y adaptarnos a nuevas vidas. Pero entonces no solamente es mirar el punto de vista de la víctima, como en este caso lo menciono yo, sino mirar qué ha llevado al victimario a hacer las cosas que hace. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra todo este cuento del comportamiento sociopolítico. Eh, digamos que qué programas o qué actividades de política pública se pueden crear para que esta situación de violencia en nuestro país disminuya.
Y es claramente que el impacto debe verse desde la parte de la educación, desde las oportunidades. ¿Por qué? Porque sí es cierto que existen políticas públicas que van directamente al acompañamiento de jóvenes, pero también es cierto que no a todas las zonas de nuestro país llegan. Entonces es mirar cómo la política puede generar espacios que puedan contribuir a los jóvenes, que puedan contribuir a nuestras familias, que puedan eh, generar nuevos escenarios donde se pueda capacitar sobre la comunicación asertiva, donde ellos puedan identificar sus propias habilidades, sus propios recursos. ¿Sí? Entonces aquí esto es como una pelota. Esto es un tema muy interesante, como lo decíamos al principio antes de iniciar a grabar esto, es un tema muy interesante, pero que es una pelota, es una rueda que golpea a uno y este uno va golpeando al otro. Entonces, Como como les mencionaba, no, te ¿cómo? afecta uno y afectan varios, como efecto dominó. Exactamente, compañero Robert. Entonces, nosotros como grupo quisimos dejar al final de las diapositivas unos tipos de comportamientos. Y es claro que en algunas personas se va a evidenciar como consecuencias, claro, como consecuencias de ese conflicto, unos comportamientos agresivos, un comportamiento pasivo, un comportamiento agresivo, innatos cuando ya la persona ya viene con esto aprendido. La persona Sí. creció en ese ambiente, se formó en Uh-huh. ese ambiente de violencia, entonces ya se le vuelve algo innato. No, y es que también hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de violencia a la que la persona fue sometida, de Claro. ahí se desprende el comportamiento que él va a adoptar más adelante, ¿sí? O sea, puede que se torne eh, apático, que se torne asocial, que no tenga contactos con nadie porque crea que todo el mundo le va a hacer daño o crea Esa sería ver como una escuela de la violencia. O sea, como que se exactamente, o vuelve más sea, distanciada de la sociedad porque cree que la sociedad solo le ha generado males. exactamente, los comportamientos son derivados de un factor que estuvo ahí predispuesto y que ocasionó ese comportamiento, pues digamos que todos son negativos, por decirlo así, porque de pronto alguien que fue víctima de la violencia y que se torne en un comportamiento agresivo, pues no es para nada favorable, porque entonces va a entrar en conflicto con todo mundo sin importar que tenga o no tenga que ver con lo que le pasó. Claro. Eh, Está, por ejemplo, Mirella, que muy amablemente, pues, nos contó de su situación. Mirella, pues yo creo que el comportamiento que ella adoptó frente a la violencia que vivió ella y su familia, pues fue diferente al agresivo, de pronto fue más calmado, no sé cómo lo tomó. Quizás sea un Sí, comportamiento pasivo, ¿no? es Porque algo muy complejo porque pues no todos tenemos, como hablábamos en la reunión anterior, hablábamos de la subjetividad, ¿no? Tenemos una percepción subjetiva. todo el O sea, mundo tiene una mi diferente a la percepción, violencia. exactamente, mi percepción acerca de todo lo que vivimos fue querer salir adelante, fue querer estudiar, pero fue un tema muy complejo porque salir de un lugar donde fuimos desplazados, donde no solamente hubo el desplazamiento, hubo asesinatos. Entonces llegar a otro lugar donde te revictimizan, donde te acusan, donde te señalan, es un tema muy complejo. Sí, Entonces, sí, no todos, eh, digamos que percibimos o somos receptivos de la misma manera. Entonces, Exacto. por eso les digo que aquí es donde entra todo este tema de políticas públicas, es cómo las instituciones atienden a estas personas víctimas y no solamente a las víctimas, vuelvo y repito, a los victimarios. como un proceso ¿Qué, de resocialización de víctimas de la qué, violencia a victimarios. exactamente? ¿Qué llevó a esas personas a generar este tipo de violencia? ¿Sí? ¿Qué lo llevó hasta allá? Entonces, no solamente hay que identificar que no solamente es la parte económica, y hasta aquí va vinculada también la parte afectiva. Entonces, entramos con políticas públicas y decimos, bueno, aquí hace falta este tipo de programas que pueda fortalecer la convivencia comunitaria o colectiva con jóvenes, con los niños, con adultos, ¿sí? Pero que pueda, digamos que en dado caso, disminuir ese tipo de conflictos
o prevenir ese tipo de conflictos, que pues esos no van a faltar. Exactamente, ¿no? y de pronto una manera como de prevenir o de concientizar. No quiere decir pues que con uno hablar va a solucionar todo el tema conflictivo que hay en el país, no, pero yo creo que un mecanismo que podría aportar de pronto a disminuir o a tomar conciencia también viene siendo el tema de la comunicación, ¿sí? O sea, cómo yo a través de lo que digo influyo en mi receptor, ¿sí? O sea, cómo el mensaje que yo transmito va a impactar a Mirella o va a impactar a Robert, ¿sí? O sea, es buscar a través de la comunicación de pronto herramientas persuasivas para que con argumentos se puedan también llegar digamos que, a enviar un mensaje que lleve esos argumentos y que indique de manera positiva cómo yo, a través de mis acciones o a través de lo que yo hago o a través de lo que yo digo, cómo voy a impactar también en minimizar o en reducir esos comportamientos en personas. Para todo nuestro territorio, para todas las necesidades que tenga que cubrir nuestro territorio o nuestro Claro. contexto. Y pues nada, pues esperamos que con este pequeño debate, que era más una conversación amena, en donde varios puntos de vista confluyeron, no haya de pronto logrado el objetivo como tal de la actividad.